la subespecialidad invitada, es neurooftalmología, y pues agradezco a los neurooftalmólogos que nos van a acompañar el día de hoy y que van a compartir sus conocimientos con nosotros, y que también tendremos la exposición por parte de estos síndromes anestésicos corneales desde el punto de vista de los corneólogos. Quisiera hacer, antes de empezar con la lectura del acta, algunos recordatorios. Les pido que por favor firmen su asistencia, está en la mesita justo de la entrada, si no ahorita que salgamos después de la sesión, ahí va a permanecer las hojas para que firmen su asistencia. Les recuerdo que existen todavía algunos ejemplares de los libros del libro de córnea clínica, están a la venta en la oficina de córnea aquí en el primer piso con la señorita Erika, y también están la posibilidad de inscribirse. Recuerden que todavía tenemos algunos descuentos, o bueno, todavía permanece un descuento que va a ser hasta el mes de junio, solamente durante mayo y junio, y ya después, bueno, va a ser la cuota total de inscripción para el curso. Ya no tenemos habitaciones en el hotel sede, que es el Coral Beach. Entonces, actualmente, bueno, tenemos habitaciones en el hotel que va a ser subsede, que es el Hotel Presidente Intercontinental, y que, bueno, en breve subiremos a la página los costos y las condiciones para que puedan incluso su hospedaje en ese lugar. Y finalmente, bueno, agradecerle a Laboratorios Allergan, que son quienes auspician el día de hoy nuestra sesión. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando al Centro Mexicano de Córnea. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, primero con la lectura del acta de la sesión anterior, a cargo de la doctora María Gómez Balcarce. Acta de la sesión del día 21 de abril de 2016. La sesión se llevó a cabo a las 20:30 horas del día 21 de abril de 2016 en el auditorio de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, en la calle de Boston 99, Colonia Nochebuena, Ciudad de México. Los puntos a tratar fueron los siguientes. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión del 17 de marzo de 2016. Segundo, la sesión cultural contó con la participación de Leonardo Nirman Mendeleyes. La doctora Narli del Carmen Ruiz Quintero hizo una semblanza de la vida del maestro mientras se proyectaban imágenes de sus obras más importantes. El maestro Nirman es un pintor y escultor nacido en México el 1 de noviembre de 1932, cuyas obras se caracterizan por el uso de colores vibrantes. Inicialmente quería ser violinista y su formación musical ha tenido gran influencia en su pintura y escultura, que reproducen el movimiento y la armonía. Estudió diseño gráfico, ha sido alumno de importantes maestros como Luis Nishizawa e Isaac Talavera, entre otros, y su producción artística incluye pintura, escultura, murales, grabado y diseño de tapicería. Se ha visto influenciado por la obra de Kandinsky, Klee, Miró y Chirico, así como del arte abstracto, el cubismo y el surrealismo. Actualmente gran parte de su trabajo se basa en la interpretación de la naturaleza y la búsqueda de la relación entre el arte abstracto y el cosmos. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos. Al terminar, el maestro Nirman respondió a algunas preguntas de la doctora Ruiz Quintero y de los asistentes. ¿Alguna modificación al acta? ¿Se da por aprobada? Muy bien. Pues vamos a dar inicio entonces a la parte académica de la sesión. Como les comentaba, la sesión del día de hoy es de córnea y la subespecialidad invitada es neurooftalmología. El tema, síndromes anestésicos corneales, cómo elegir el mejor tratamiento. Le pido por favor a la doctora Tamar Gómez Villegas, quien es neurooftalmóloga adscrito del Instituto Nacional de Neurología, inicie con su presentación. Antes que nada agradezco la invitación para estar con ustedes el día de hoy, especialmente a la doctora Narli Ruiz. Y bueno, hablaré de síndromes anestésicos corneales desde el punto de vista neurooftalmológico, y quizá notarán algunas grandes diferencias con la parte expuesta por los corneólogos, dado que en los 15 años que llevo laborando en el Instituto Nacional de Neurología he tenido la experiencia de atender pacientes que no solamente tienen anestesia corneal,
si no tienen parálisis facial, tienen anomalías de la posición vertical de los ojos, ausencia de fenómeno de Bell, cosas que complican aún más la situación. Estos son producidos, síndromes anestésicos corneales, en general por cualquier lesión del nervio trigémino en cualquiera de sus partes, desde su origen, que es en el tallo cerebral, específicamente en el puente, en donde puede ser afectado por lesiones vasculares principalmente. Los infartos cerebrales que afectan el puente pueden lesionar el nervio trigémino y dejar una anestesia corneal permanente en el paciente. Pero estos pacientes generalmente no solo tienen anestesia corneal, sino también otros datos neurológicos. Después, aunque el nervio trigémino es básicamente sensitivo, también tiene una parte motora y este emerge del puente, sigue un trayecto subaracnoideo hasta dirigirse al seno cavernoso. Dentro del seno cavernoso, el nervio está ubicado en la pared lateral del seno cavernoso. Ustedes lo pueden ver en la imagen inferior derecha. Es un tronco nervioso bastante grueso en comparación con los nervios oculomotores. Entonces, comúnmente es lesionado en estas lesiones del seno cavernoso, que casi siempre tienen una etiología tumoral o vascular. Y bueno, finalmente la rama oftálmica del nervio trigémino es la que irriga a la córnea. Entonces es muy importante considerar, muchas gracias, considerar estos aspectos para poder definir un diagnóstico completo, no solamente un diagnóstico sectorial, como decir que el paciente tiene anestesia corneal. Los síndromes anestésicos corneales entonces obedecen a diferentes causas, pero tienen características clínicas comunes. Una de ellas es la queratopatía epitelial en los estadios iniciales, después ulceración y por último perforación indolora, lo cual pues deberíamos evitar. En el Instituto de Neurología, quizá la patología tumoral, la patología iatrogénica o producida por neurocirugías de la fosa posterior es la principal causa. Como ustedes saben, una patología muy importante, dado que produce incluso suicidio, es la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es una patología que, si bien en la gran mayoría de los casos se puede controlar médicamente con algunos medicamentos como la carbamazepina, gabapentina o pregabalina, en algunos casos no es posible controlarla y se requiere un procedimiento quirúrgico que básicamente consiste en aislar la arteria que está comprimiendo al nervio y que lo está golpeteando con un fragmento de teflón. Esto, bueno, pues se hace con un acceso por la fosa craneal posterior y el neurocirujano coloca este fragmento de teflón entre el nervio y la arteria, que generalmente es la arteria cerebelosa anteroinferior. Sin embargo, un alto porcentaje de pacientes sometidos a este procedimiento quirúrgico en el posoperatorio inmediato resultan con anestesia corneal y algunos de ellos tienen hipoestesia corneal. Estos fenómenos pueden ser transitorios, pero en algunos casos pueden ser permanentes. Afortunadamente, el neurocirujano que opera esto en el Instituto Nacional de Neurología es un agente con mucha experiencia que se ha sensibilizado en esto y envía a sus pacientes en el posoperatorio inmediato para que sean valorados por neurooftalmología y decidir un tratamiento oportuno. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un síndrome anestésico corneal? Pues muy fácilmente tocando la córnea y valorando la sensibilidad corneal. Nosotros no tenemos estesiómetro, usamos algodón simplemente, y dado que la gran mayoría de los pacientes tienen anestesia corneal o una hipoestesia severa, pues es fácil el diagnóstico. Algunos de ellos que no tienen tanto daño epitelial pueden estar incluso asintomáticos, pero algunos pueden estar sintomáticos con ojo rojo o con disminución de la agudeza visual. Todo depende si está afectada o no la transparencia corneal. No solo hay que poner atención en la exploración de la córnea, sino también en explorar íntegramente al paciente, porque en la exploración del segmento anterior podríamos encontrar la causa que generó el problema. Seguramente, si aquí hago una encuesta, ustedes dirán que la causa más frecuente de síndrome anestésico corneal que ustedes han visto, pues es el herpes, tanto el simple como el zóster, y algunas veces esto ya produce una zona de atrofia iridiana que ayuda a inferir que el paciente ha tenido un cuadro previo. También es muy importante la exploración del fondo del ojo, porque si se hizo una ablación excesiva por una panfotocoagulación, ahí puede ser la causa de un síndrome anestésico corneal, dado que hay ablación de los nervios ciliares.
También en el fondo de ojo podríamos encontrar papiledema o atrofia del nervio óptico que nos indican que el paciente ha tenido hipertensión endocraniana o compresión por el tumor. Obviamente es importante revisar los movimientos oculares, especialmente con fines pronósticos. Si el paciente, además de anestesia corneal, tiene ausencia de fenómeno de Bell, tiene ausencia de movimientos oculares verticales, el riesgo para esa superficie ocular pues es mucho mayor. Aquí ven las principales etiologías. Yo les podría decir que en la casuística que tenemos en el Instituto Nacional de Neurología es diferente a lo que ustedes ven. Nosotros vemos mucho más tumores pues operados de neuralgia del trigémino, enfermedad vascular cerebral, y ustedes quizá vean mucho más todos los demás. Pero es muy importante conservar, lo que no podemos discutir es que es muy importante conservar la sensibilidad corneal. Cuando ésta se pierde o disminuye, cambia el metabolismo completamente del epitelio, inicialmente las células se edematizan, pierden microvellosidades e incluso en algún momento pueden disminuir la velocidad de la mitosis. Actualmente, en los últimos 10 años, se han hecho algunos descubrimientos de que hay sustancias que promueven la epitelización y se han usado estas sustancias como tratamientos alternativos o coadyuvantes en el tratamiento, obviamente, de neuropatías neurotróficas. Entonces, estas son, por ejemplo, la sustancia P y el factor de crecimiento semejante a la insulina. ¿Qué podemos decir en cuanto a características clínicas? Como todo, es muy importante clasificar este síndrome porque nos ayuda a tener grupos de pacientes y a orientar una terapéutica. No es lo mismo tener a un paciente en estadio 1 de un síndrome anestésico corneal a un estadio 3. El manejo cambia radicalmente. Básicamente el estadio 1 es igual que cualquier otra queratopatía epitelial. En el estadio 2 existe también afección del estroma con edema, empieza a haber lisis, y en el estadio 3, en el estadio 2 el defecto epitelial es generalmente redondo, con bordes bastante friables, y en el estadio 3 pues ya hay lisis estromal e incluso perforación. Aquí ven algunos ejemplos de los diferentes estadios, que seguramente ustedes ven muchos pacientes en el estadio 1 y tal vez en el estadio 2. No desearía que llegara un paciente al estadio 3, por eso es importante el diagnóstico oportuno y establecer tratamiento también oportuno. Entonces, en resumen, aquí algunas de las características de los diferentes estadios que ya mencioné. Al principio de la plática les mencioné que es muy importante valorar los datos acompañantes. No es lo mismo que el paciente solo tenga anestesia corneal o que también tenga alteraciones en el fenómeno de Bell o lagoftalmos. Esto es lo que nosotros vemos en el Instituto de Neurología todos los días, grandes tumores cerebrales que, aunque sean benignos, como en este caso, en ambos casos son benignos. En el lado izquierdo ven ustedes un schwannoma vestibular, que en este caso es unilateral, pero si se asocia a neurofibromatosis puede ser bilateral, y el paciente, además de la anestesia corneal, va a tener parálisis facial, afección del octavo nervio craneano y también alteraciones cerebelosas. Y en este otro caso, un meningioma a nivel del seno cavernoso, en cuyo caso es común que el paciente tenga, además de la anestesia corneal, oftalmoplegia. En el estadio 1, pues el diagnóstico diferencial se hace. ¿Cómo se hace? Pues simplemente tocando la córnea, porque es un común denominador la queratopatía epitelial a múltiples padecimientos. Ahora, una vez que estadificamos el problema, es importante ofrecer un tratamiento inmediatamente al paciente. Lo ideal sería diagnosticar a todos los pacientes en el estadio 1, o incluso lo mejor sería prevenir que el paciente nunca tuviera anestesia o hipoestesia corneal. Pero si esto no es posible y ya diagnosticamos al paciente en estadio 1, pues el tratamiento, la piedra angular del tratamiento son los lubricantes, idealmente sin conservadores. También se pueden utilizar lentes de contacto terapéuticos, si se pueden retirar medicamentos tópicos que sean tóxicos para el epitelio corneal, pues se debe hacer. En el estadio 2 ha dado buenos resultados el uso del suero autólogo, también la tarsorrafia, especialmente en un paciente que tiene anestesia corneal, es muy benéfica la tarsorrafia o una tira tarsal, y también todo aquello que vaya encaminado a la
buena cicatrización o promover la cicatrización del epitelio. Si infortunadamente diagnosticamos al paciente en el estadio 3 o lo vimos en un estadio 2 pero está progresando, entonces pues se le puede ofrecer un tratamiento encaminado a sellar el defecto que está teniendo. Esto pues se puede hacer con cianoacrilato, con recubrimientos conjuntivales o finalmente puede llegar el paciente a una queratoplastia o lamelar o penetrante. Ojalá los pacientes no llegaran a esto. Teniendo en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, se han ofrecido en los últimos años algunas otras terapias alternativas. Sin embargo, estas terapias son bastante caras. Aquí hay algunos estudios que han demostrado eficacia en la gran mayoría de los pacientes y en resumen, pues esto es lo que se hace en general para estos pacientes con queratopatía neurotrófica o síndromes corneales anestésicos, con las salvedades que ya les mencioné. Nosotros vemos pacientes que no solamente tienen anestesia, que tienen mal posición de los párpados, pues obviamente hay que ofrecer un tratamiento para esto. Entonces, en conclusión, ¿qué les puedo decir desde el punto de vista neurooftalmológico? Pues el diagnóstico oportuno es básico. Incluso si el paciente va a ser sometido a una cirugía de neuralgia del trigémino, hay que estar pendiente del paciente para verlo en el posoperatorio inmediato y hacerle un seguimiento adecuado. Dar tratamiento de acuerdo al estadio de la enfermedad y el tratamiento puede ser multidisciplinario porque el manejo del párpado pues mejor que nadie lo va a poder hacer un oculoplástico, el manejo corneal efectivamente un corneólogo, pero es muy importante no descuidar a estos pacientes, especialmente los pacientes neurooftalmológicos pueden pasar del estadio 1 al estadio 3 en unos cuantos días. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar el punto el punto de vista desde los corneólogos. Le pido al doctor Alejandro Navas que por favor nos presente su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, bueno, la córnea es el tejido que más nervios tiene en proporción de todo el organismo. Mencionaron más o menos 100 veces más sensibilidad que la conjuntiva, más o menos 40 más que los dientes y 300 a 400 veces más que la piel. Antes de 1800 se creía que no había nervios, los describió Schlemm. Ya en la córnea humana antes se desconocía la presencia de estos nervios. Nos sirven para detectar tacto, dolor y temperatura. Y como sabemos hay un balance entre parpadeo, reparación y también en la producción y secreción de lágrima. Como mencionó la doctora Tamar, 70% son nocioceptivos y se detienen más o menos en los 2/3 anteriores de la córnea. Hay varios neurotransmisores también importantes como sustancia PEN, calcitonina y acetilcolina. Bueno, breve ejemplo de la anatomía y cómo llegan hasta el segundo tercio estromal. Aquí hay cómo se van desarrollando poco a poco los nervios, esto en gallinas o pollos embrionarios, y cómo llegan a tener prácticamente cobertura toda la córnea. Ya hablando un poquito más de lo que nos enfrentamos, que es la queratopatía neurotrófica, fue descrita en 1824, es de las principales patologías refractarias a tratamiento, se llamaba inicialmente queratitis neuroparalítica y hay un daño al nervio trigémino. Hay pérdida de la sensibilidad corneal y, como bien se comentó, da queratopatía superficial, defectos epiteliales y subsecuentemente úlceras corneales. Recordar que en úlceras ya hay cierta degradación del estroma. Hablaron ya un poquito más de lo sistémico. ¿Alguien ve actualmente déficit de vitamina A? Por niños, desnutrición, ya es raro verlos, pero hay un subgrupo que está aumentando. ¿Alguien sabe? Correcto, sí, los de bypass gástrico, por ahí un par y a veces no se detecta. Bueno, de ella ya vimos las tumoraciones, por mucho herpes, creo que es lo que más vemos nosotros. No hacer hincapié en los medicamentos, sobre todo la tendencia actual
a que al menos la mayoría de los medicamentos esté libre de preservadores o al menos de cloruro de benzalconio, ciertas distrofias y neoplasias. Aquí, y hacemos hincapié, a veces quizá la única forma de diferenciar sea sensibilidad corneal, y muchas veces nos vamos directo a poner anestésicos o tinción de fluoresceína. Eso a veces es el único dato para, no se diga herpes, el único dato para saber si es queratitis neurotrófica o queratopatía neurotrófica. Obviamente hay que hacer todas las pruebas y tinciones vitales, pero la sensibilidad corneal nos va a dar estos 4 diagnósticos solamente con hacerlo, y es relativamente simple hacerlo como se propuso en la plática anterior. Actualmente la microscopía confocal está tomando un auge importante en inervación. Se habló un poquito de los estadios o de los estadios y qué tratamiento usar. En el 1, que empiezan los epitelios corneales, pues quizá quitar los agresores, lubricantes sin preservadores y tratar las enfermedades de superficie ocular asociadas. Ya cuando hay defectos epiteliales persistentes o hay daño al estroma o a DSMET, ya se propone lentes de contacto terapéuticos, tarsorrafia, a veces funcionan bien puntos lagrimales, tarsorrafia elegante con toxina botulínica. Hay quien dice que es ventajoso porque se puede estar revisando al paciente, aunque es más costoso. Injertos de membrana amniótica y evidentemente cuando hay riesgo de perforación, usar cianocrilato, tarsorrafia o queratoplastías. Estos son más o menos los estadios 1, 2 y 3. Es raro, pero a veces vemos incluso hipopion en los estadios más avanzados. Y este esquema creo que es bastante didáctico de cómo iniciar desde abajo hacia lo más invasivo, de abajo hacia arriba. Obviamente la prueba clave es la sensibilidad corneal. Quería hablar brevemente de tratamientos no tan futuros, o sea, ya muchos están disponibles, desgraciadamente el costo nos limita y las técnicas, puntos lagrimales, ya hay de nuevas generaciones, neurotización, ahorita voy a hablar un poquito de esto que es interesante. Esto ya está disponible en Europa, es extremadamente caro, pero le llaman matriz regenerativa, también hablaré de ello, así como hay VEGF, hay NGF, que es factor de crecimiento nervioso que se está usando, también extremadamente costoso. Darle un punto a lentes de contacto esclerales que han revolucionado ciertas patologías corneales. Tarsorrafia, como ya vimos, plasma rico en plaquetas, y más adelante hablaremos de algo de experiencia con nisergolina, que es algo promisorio. Este artículo es fantástico, solo tuvieron un pequeño error, quizá por desconocimiento, lo mandaron a publicar en 2 distintas revistas, una en el de Plastic and Reconstructive y simultáneamente en Córnea. De hecho fue penalizado por esto, dieron esta retracción, que es como la penalización mayor de un trabajo. Igual fue accidental, pero lo que se hace es tratar de disecar toda la inervación del ojo contralateral y llevarla hasta la conjuntiva. Fueron 6, 7 casos con buenos resultados. Nosotros junto con Oculoplastic hicimos esto en ARVO, en cadáveres, para ver si alcanzaba del infraorbitario dar este tejido. Es pues, quizá algo que se puede emplear en futuro en estos pacientes y es factible, es plausible realizarlo. Tratamientos de NGF están, desgraciadamente el costo limita, y también casi todos los reportes de la matriz eran positivos. Este es el de los únicos, salió el mes pasado en Córnea, donde es prácticamente benéfico, pero no tan benéfico como se cree. Entonces hay que tomarlo como con cuidado, sobre todo que en teoría va a entrar a México pronto estos medicamentos. Pregunta difícil, pero ¿alguien sabe si hay linfáticos en el sistema nervioso central, en el cerebro? Bueno, ustedes ya saben. ¿No? Esto fue fantástico, fue de Nature del año pasado, donde describen la presencia de linfáticos como tal. Esto se creía que no tenía el drenaje clásico. Esto es motivante y voy a tratar de explicar por qué. Tenemos el gusto de seguir en colaboración
doctor Rosenblatt, que fue, sus trabajos en inervación fueron portada de esta revista YOVIES, que es de las más importantes de oftalmología, y realizamos también, presentado en Arbo, varios como ensayos acerca de inervación corneal. Este modelo es un modelo transgénico que, como ven, brilla en amarillo los nervios, y cree que hay una como simbiosis, una conexión entre el epitelio y los nervios, por eso la forma en cómo va regenerando el epitelio. Quien describió la fluorescencia verde recibió el premio Nobel en 2008, que es esto que nos permite visualizar las proteínas, en este caso de los nervios. Aquí vemos cómo en pacientes con trasplante se logra regenerar discretamente, hablo en trasplante ratón, cómo se logra reinervar. Aquí está el punto de sutura y quizá en amarillo aquí se vea más cómo llega a regenerar o reinervar esta parte. Aquí vemos ya meses después cómo prácticamente los nervios alcanzan a llegar al centro del botón donador y ya meses después logran pasar por completo casi al centro. Entonces, aparentemente hay esta simbiosis entre nervios y epitelio corneal, lo cual es apasionante, y no solo eso, hay una relación directa con VEGF, bueno, inversa más bien. Estos son, se ponen adentro del estroma unas VEGF, factor de crecimiento vascular endotelial, y se logra generar no solo vasos sanguíneos, sino también vasos linfáticos. Entonces la córnea también y el papel o la interacción que tengan nervios linfáticos y vasos sanguíneos va a ser muy, muy interesante en un futuro no muy lejano. Finalmente, tenemos un proyecto interesante en el hospital y quisiéramos compartírselo. Les voy a pedir a la doctora Valeria Oliva que nos hable un poquito de lo que no hablé en detalle, que es nicergolina, que nos gustaría sus opiniones más adelante. Bueno, buenas tardes, con un poquito de demora, ya estamos con la presentación. Mi presentación es nicergolina como una nueva terapia para el defecto epitelial persistente. El epitelio normal intacto es indispensable para la transparencia corneal y mantener la agudeza visual. La disrupción epitelial activa procesos de cicatrización y remodelación, y el factor de crecimiento neural, NGF, es una neurotrofina que participa o está involucrada en el desarrollo y diferenciación del tejido neural. La evidencia reciente ha identificado NGF en córnea, lágrima, conjuntiva y glándula lagrimal. NGF promueve la cicatrización corneal y es esencial para mantener la integridad del epitelio corneal. Kim y colaboradores encontraron que la nicergolina oral por 2 semanas aumenta la cicatrización corneal en 50 ojos de rata. La nicergolina es un derivado de la ergolina que cruza la barrera hematoencefálica. Es utilizada para el deterioro cognitivo por accidentes cerebrovasculares y demencia. Induce un aumento significativo de NGF en la región frontal en cerebros de ratas añosas. Se ha visto que actúa a 3 niveles: sobre el metabolismo energético central, aumentando el consumo de oxígeno y glucosa, también sobre los neurotransmisores cerebrales, particularmente sobre dopamina, y sobre la síntesis de proteínas, aumentando la incorporación de aminoácidos. Todo esto hace que haya un efecto principal sobre la hemodinámica vascular, aumentando el flujo sanguíneo. ¿Qué nos dice la literatura de la nicergolina? En este artículo se muestra, en este estudio, el objetivo principal fue investigar el efecto positivo de nicergolina en la cicatrización corneal en 50 ojos de ratas a través de la función del NGF. Se compararon 2 grupos, uno era el grupo control y el otro era el grupo con tratamiento de nicergolina. En este primer esquema vemos los 2 grupos, que es el grupo A y el grupo B, y vemos que la cicatrización corneal en el grupo A, comparada con el grupo B, que es el grupo de tratamiento con nicergolina, tuvo una acelerada cicatrización, sobre todo en las 24 y 48 horas de control. En esta figura vemos la comparación del área de cicatrización corneal
en ambos grupos y vemos cómo fue mucho mayor la cicatrización, sobre todo en las 24 y 48 horas en el grupo de nisergolina. En esta otra figura vemos la concentración corneal de NGF después de 24 horas del debridamiento y vemos que es mucho mayor en el grupo de nisergolina, principalmente las 24 horas. En este otro esquema de tinción inmunofluorescente de NGF, después de 24 horas post-debridamiento, vemos que el grupo B, que es el grupo de nisergolina, tuvo más alto nivel de NGF y esto fue estadísticamente significativo. La conclusión de este estudio es que a través de técnicas de ELISA, inmunohistoquímica y RT-PCR mostraron mayor concentración corneal de NGF. Este estudio es una revisión en el cual muestra nuevas terapéuticas para el tratamiento de queratopatía diabética. Y ellos muestran las nuevas tendencias en las cuales sí tuvieron efectos positivos en la cicatrización corneal de pacientes con diabetes y son los factores que están aquí presentados. En este tercer estudio, que era el tratamiento para queratopatía neurotrófica con nisergolina, es un estudio prospectivo no comparativo de 27 ojos de 24 pacientes con queratitis neurotrófica que no responden a tratamiento. Se trataron por al menos 2 semanas con nisergolina, 10 miligramos oral, 2 veces al día. Acá vemos el resumen de los pacientes y sus resultados y vemos en los resultados que mejoran el 85% de los pacientes la sensibilidad corneal y los niveles elevados de NGF. Acá vemos las imágenes, vemos 2 pacientes, ambos eran pacientes neurológicos. En el primer caso, que es el grupo, que es el paciente que muestra las fotos A, B y C, la cicatrización fue a los 27 días. Y en el segundo caso, que es DEF, tuvo una cicatrización a los 15 días. Acá vemos más imágenes de otros pacientes. ¿Cuál es nuestra experiencia? Traje 2 casos para mostrarles. Tenemos ya 7 pacientes tratados exitosamente con nisergolina. El primer caso es una paciente de 78 años con queratopatía bulosa pseudofáquica que presentó una queratitis infecciosa por lente de contacto. Una vez que, acá vemos las imágenes donde la paciente está con su queratitis infecciosa, una vez que se resolvió la queratitis infecciosa, la paciente estuvo más o menos 3 semanas con un defecto epitelial que no mejoraba a pesar de todas las terapias que hicimos. Y se inició nisergolina en la imagen que vemos acá, y a los 15 días de iniciar tratamiento la paciente mejoró de la siguiente forma. El segundo caso es un paciente masculino de 75 años con úlcera neurotrófica infectada, que también estuvo 3 semanas que no mejoraba su defecto epitelial post recuperación de su queratitis infecciosa. Le iniciamos nisergolina y el paciente a los 10 días se encontraba en estas condiciones. Pues nosotros creemos que nisergolina puede ser una terapia que pudiese ser una terapia coadyuvante para nuestros pacientes con defecto epitelial persistente. Y estamos evaluando si realmente es así su efecto. Bueno, una pregunta, si han visto casos de agenesia congénita alguna vez de trigémino. Y bueno, qué lástima que faltó el doctor Juárez Tamar. ¿Han visto por ahí? No. Más pediátrico. Pediatra, sí. Yo sí, incluso hay una paciente que tuvimos la oportunidad de ver ya diagnosticada en la Sociedad para Evitar la Ceguera en México por hipoestesia córnea. Llegó con nosotros cuando tenía 6 años la niña, incluso nada más, y era unilateral. Ay, ¿por qué la bilateral? mayor parte de los pacientes que hemos visto son unilaterales, no bilaterales, y esta niña posteriormente, como 2 años después, tuvo un herpes. Y yo creo que muchos de los niños que tenemos en cuneros que han tenido úlceras corneales, esas úlceras corneales, digamos, neonatales que se infectan en cuneros, yo pienso y casi estoy segura que son niños que tienen hipoestesia corneal congénita. Muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, en estos casos de niños, algo que se recomienda, como es tan difícil tomar la sensibilidad corneal, aún en un adulto que pueda cooperar, en niños es francamente difícil. Pero en casos de sospecha
de agenesia de trigémino, de insensibilidad congénita, es importante también ver la sensibilidad en las 3 ramas de trigémino. Y si son niños con úlceras corneales, con pobre respuesta a tratamiento, también ver si hay datos de automutilación o lesiones en cavidad nasal, lesiones bucales, que nos puedan guiar hacia este diagnóstico. Si bien es algo poco frecuente, afortunadamente, pero sí es más factible que no se diagnostique a tiempo, pero en estos niños sí habrá que sospechar eso. Y es sumamente importante, y toleran hasta, bueno, con agujas, incluso con jeringas grandes de 30 para hacer la prueba y no tienen sensibilidad. ¿Algún truco para medir sensibilidad corneal? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo idóneo? Sé que es difícil, pero así, ¿cuál es su técnica ideal? Pues bueno, nosotros no tenemos tensiómetro, lo hacemos con algodón. Lo único que hacemos es adelgazar los filamentos del algodón de un cotonete y se toca directamente la córnea, generalmente pidiéndole al paciente que mire al lado contrario para evitar que tenga el reflejo de parpadeo que tenemos todos ¿En lámpara hendidura o...? No, realmente los pacientes que tenemos nosotros son pacientes que tienen una severa hipoestesia o anestesia, francamente, de esos pacientes que se pican, como dices, el ojo y no sienten absolutamente nada. Entonces, realmente no es difícil de tomar la técnica de exploración que usamos, pero no sé, ustedes que ven, por ejemplo, más perpéticas que pueden dar incluso hipoestesia sectorial, ahí en estos casos yo creo que sería de mucha utilidad el tensiómetro y estar explorando en diferentes áreas de la córnea. Sí. También es importante, tenemos mucho contacto con rotantes de diferentes grados de información de oftalmología, entonces en ocasiones simplemente me dicen, es que no le ardió el punto. Realmente eso no es probar la sensibilidad corneal, o sea, como bien se dice, hay que tocar la córnea para que sepamos si está sintiendo el estímulo. Recordar que el trigémino no nada más es sensibilidad dolorosa, o sea, tiene muchas funciones de sensibilidad, termología, bla, bla. Entonces, también otro error que comúnmente cometemos es tocar el párpado para que llegue, o sea, tampoco podemos ver efectivamente si hay la reacción del parpadeo, entonces sería que el paciente vea hacia otro lado, tocar directamente la córnea, no nada más con la sensibilidad de lo que puede dar el medicamento, y obviamente siempre hacerlo antes de colocar el anestésico para cualquier procedimiento que se haga exploración. ¿Algo más? ¿Alguien tiene alguna pregunta o pasamos a tratamiento? Sí, adelante. Como señaló la doctora, lo que pasa es que, por ejemplo, niños cuando tienen mutilación, cuando sufren mutilación, como por ejemplo es el caso del síndrome de Snehans, es muy evidente toda la hiposensibilidad que tienen porque esta es generalizada y existen incluso, es toda una gama de síndromes, no solamente la Snehans, y depende de si tienen alteración a la sensibilidad, al tacto, al dolor, etcétera, y esto mismo hace la clasificación. Porque estos tipos de pacientes nosotros sí los vemos, incluso desde los cuneros son diagnosticados estos niños, pero con ellos es más evidente. En los casos que yo les estaba señalando son niños que se encuentran totalmente sanos, que lo único que existe básicamente es la hipoestesia corneal y siempre unilateral. Bien, me gustaría su secuencia de tratamientos, ya pasando, nos saltamos la etapa 1, entre 2 y 3, ¿qué prefieren? ¿Cómo inician? ¿Cuánto su seguimiento? ¿Cada cuánto le dan de tiempo para iniciar otro tratamiento? En fin, la secuencia de manejo para pacientes con grado 2, grado 3. Como mencionaron en la plática, sería ideal que se previniera. Entonces, en el momento en que recibes al paciente con la parálisis, deberías darle desde ese momento las indicaciones de lo que podría ocurrir, ¿no? Lo cual desgraciadamente no se hace, no sé por qué. Nosotros vemos en la mayoría de pacientes adultos,
y adultos mayores. Entonces, para empezar, cometemos ese error que no se da la prevención, no se avisa lo que va a poder suceder, ¿no? Luego, no se explora bien, porque no se explora el movimiento palpebral y no se explora bien el fenómeno de Beck. Y ahí está la explicación del por qué se te forma el grado 1, el 2 y el 3. ¿No? Pero bueno, ya estás en el 1, estaba mencionando en la plática, las lágrimas artificiales, y tendrías que observar qué es lo que está pasando para dar medidas generales, como que el familiar se fije lo que está pasando en la noche, si el paciente deja el ojo abierto, qué tanto lo deja abierto, porque te explica cómo tienes la punteada superficial y la alteración de la lágrima en la parte inferior de la córnea y en parte de la conjuntiva. En el grado 2 es asombroso cómo sigue pasando, y nos pasa en el hospital, cómo todo el mundo se le queda viendo a la vocera hasta que pasa el grado 3. No sé por qué, pero todo el mundo lo ve y le ponen las lágrimas artificiales y medio se hacen unas medidas generales, cuando realmente la opción, si ya estás en el nivel 2, en donde tienes una lesión epitelial, donde ya se alteró la goma y donde el estroma ya está comprometido y se pueden estar formando estrellas de DSM, es porque ya le deberías de hacer la aplicación del Botox. ¿La qué, perdón? La aplicación del Botox. Ok. ¿Prefieren siempre sobre quirúrgica? Sí, porque finalmente lo tienes temporal y podrías observar, ¿no? Suena no se hace, porque ya cuando estás ante la lisis, por eso se llama lisis, ¿no? O sea, ya estás entre la destrucción del estroma, ya estás a punto de la perforación y así te quedas viendo la perforación. Entonces, el suero autónico ha sonado muy bonito, la verdad es que no funciona la gran cosa. La membrana amniótica, ha habido membranas amnióticas de muy buena calidad que nos han ayudado, otras, las últimas que se están produciendo, no funcionan bien. Entonces estamos un poco atados de manos. Entonces, y lo que necesitas es que no haya esa incongruencia del párpado, ¿no? Que no haya, que necesitas que esté cerrado, que necesitas que haya la migración epitelial y que no esté la lesión constante sobre el estroma. Bueno, en el paciente neurológico a veces, como pasa muy rápidamente por los estadios, y el tipo de paciente que atendemos es un paciente foráneo de bajos recursos económicos, a veces, aún en el estadio 1, si el paciente tiene anestesia, está pasando al estadio 2 rápidamente, la tarsorragia es lo que tenemos a la mano y lo hacemos, una tarsorragia lateral. Y bueno, lo demás pues es útil cuando se vigila o se puede vigilar estrechamente al paciente. Desafortunadamente, en nuestra situación, muchos de esos pacientes tienen muchas otras comorbilidades neurológicas que hacen que sea difícil el seguimiento. Y en este tipo de pacientes neurológicos, ¿lente de contacto en algún momento? Sí, tal vez en el estadio entre el 1 y el 2, lente de contacto terapéutico, pero también es muy importante explicarle a la familia, al familiar, cómo es el manejo de esto, porque vemos algo que no estaba infectado, puede ser que se infecte fácilmente el paciente por simplemente medidas higiénicas. Al paciente hay que explicarle hasta cómo se ponen las gomas. Sí. Otra condición, estoy completamente de acuerdo con los comentarios, sin embargo, en el paciente neurológico también la utilización de toxina botulínica, si bien no estamos en contra de su utilización, pacientes que están hospitalizados con tumores que nos pueden hacer un síndrome de seno cavernoso, un síndrome del lápex, que nos pueden dar enmascarar un tercero o enmascarar algún otro, considero que no sería la primera condición terapéutica. A veces la tarsorrafia o el lente de contacto, tenemos recientemente en cama un paciente que iba con un medulloblastoma, el paciente está deteriorando, le tuvieron que hacer tráqueos, gastrostomía, o sea, varios procedimientos quirúrgicos que tampoco lo vamos a tener con la toxina. Entonces le pones un lente de contacto o le pones la tarsorrafia, y considero que para ese tipo de pacientes en especial sería ese. Excelente, creo que había otro comentario. Sí, bueno, muy importante las medidas generales para el paciente, como mencionó la doctora Tamar, pero también en estos pacientes con el uso del lente de contacto está indicado el uso concomitante de un antibiótico profiláctico, porque estos pacientes tienen más riesgo entre el defecto epitelial y el uso de un cuerpo extraño sobre la superficie ocular de tener infecciones asociadas. Y además en estos pacientes el uso
de esteroides es muy controversial. Por lo general son ojos muy poco inflamados, muy poco sintomáticos. Si bien en casos más avanzados pueden llegar a presentar cierto grado de hipopio, pero el grado de inflamación es muy leve. Está contraindicado el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Los esteroides, por ejemplo, en caso de úlceras neurotróficas en pacientes operados de queratoplastía penetrante, que ahí debemos hacer pues un balance entre dejarle un esteroide al paciente o no dejárselo, porque puede disminuir a la vez la progresión del epitelio en regeneración, llevar a la progresión hacia una lisis del estroma corneal. Pero en estos pacientes, yo como casos puntuales he tenido pacientes con queratopatías neurotróficas con uso de mitomicina C, no de mitomicina C, de ciclosporina, perdón. ¿Post-trasplante? Post-trasplante y en queratitis herpéticas, con melting corneal, con úlceras muy importantes. Con este componente inmunomodulador de la superficie ocular, en aquellos pacientes que el uso de esteroides puede ser contraproducente, puede ser un coadyuvante, pero les digo puntualmente como casos anecdóticos y que yo sepa de reportes en la literatura de uso terapéutico no lo he encontrado. Sí, claro. Igual el lente de contacto suena también bonito y está indicado, y como mencionaron entre los dos, pero cuando los ves, ¿cuántas veces regresan a la consulta y o traen el lente de contacto petrificado por un lado, o no apareció, o lo traen en el fondo del saco? Porque depende de la severidad del oftalmos y de la cantidad de piel que tiene. Entonces, tienes que tener presente eso para saber qué éxito vas a tener con tu propio lente de contacto. Y sí, efectivamente, yo estaba mencionando la toxina, pero estamos hablando de los pacientes que llegan al hospital, que llegan caminando y que ya descartaste lo demás. Claro, no, de verdad. En donde no está enmascarado absolutamente nada y tú decides poner la toxina o puedes hacer la tarsografía. Yo, en lo personal, de toda la vida, nunca me ha gustado la tarsografía. Nunca. Entonces, por eso es que al tener esta opción y sabiendo que no tenemos nada alrededor, finalmente es una medida que puede ayudar. Sí, claro. Sí. Digo, ahorita ya nos fuimos hasta la idea de los casos más graves, ¿no? Un tipo 2, un tipo 3, pero volviendo otra vez al tipo 1, yo creo que es el momento oportuno para agarrar este tipo de alteraciones y no dejar que avance. Y muchas veces los lubricantes juegan un papel bien importante cuando sepamos manejarlos, o sea, sepamos qué tipo de lubricante vamos a dar y en qué condiciones vamos a dar. Entonces muchas veces pensamos en la optamos y luego se nos ocurren ungüentos. ¿Y qué pasa con el petrolato, no? Con el cloruro de benzatonio. Y son pacientes que tienen falta de migración y hay anestesia, y la anestesia per se impide la migración, y necesito tener una matriz donde migre ese epitelio. Entonces, ¿por qué no utilizar un condroitin sulfato? ¿Por qué no utilizar geles de alta adherencia que permitan que haya una migración detrás del gel y una adherencia mayor en la parte de abajo del epitelio? Entonces, yo creo que también el utilizar lubricantes sin preservador, el utilizar geles que sean base agua y que no tengan toxicidad y que permitan migración, el utilizar condroitin sulfato ya sea preparado por nosotros o de forma comercial, puede ayudarnos junto con los hialuronatos que nos dan volumen, etc. Entonces sí, también los lubricantes deben de tener un punto importante del cual partir. Y la otra, todos los anexos que siempre estén limpios, porque si no, muchas veces hagamos lo que hagamos, vamos a terminar en un proceso infeccioso que algunas veces incluso se puede complicar, incluso hasta perforarse. Y quizá grados 1 también puntos lagrimales pueden ser eficaces y ahorradores. A ver, bueno, Valeria, un poquito, que nos quede más claro a todos. Eran pacientes ya todos con prácticamente la terapia convencional, por ponerlo entre comillas. ¿Y qué dosis estás usando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo ves los efectos? Promedios. Eran pacientes que llevaban por lo menos 2 o 3 semanas de tratamiento con terapia máxima, que el efecto epitelial no mejoraba. El paciente que ha tenido como el efecto más rápido, o los primeros efectos se empiezan a ver principalmente en la semana de tratamiento. Creo que los pacientes más difíciles y que tal vez tengan un poquito más de lentecida la respuesta más son los que tienen artritis reumatoide como causante del efecto epitelial.
Los dos pacientes que yo mostré son pacientes que fueron post queratitis infecciosa, que no mejoraron a los pacientes. Incluso uno de ellos tenía antecedentes de herpes. Los estudios principalmente hablan del aspecto molecular, de que sí está demostrado que aumenta el factor de crecimiento neural, pero creo que faltan estudios clínicos y a eso es lo que apuntamos nosotros con nuestro estudio. Perfecto. Dosis. Estamos usando como dosis de carga la primera semana 30 miligramos diarios. Es bioral, hay que... Oral, Ajá. 10 miligramos cada 8 horas por la primera semana y después una dosis de mantención de 10 miligramos cada 12 horas, hasta que resuelve la Excelente. Bueno, y quizá estos ya casos más avanzados, tristemente muchos terminan para trasplante de córnea, perforaciones grandes. ¿Alguna recomendación para el manejo en caso de queratoplastías? Bueno, de manejo con queratoplastías en estos casos, evitarlas, es el mejor consejo. Okay. Tienen mal pronóstico, el defecto epitelial por lo general recurre. Si estamos hablando de poca inervación, siempre necesitamos ese factor trófico para que haya una epitelización del injerto. Y si esto no, de todas maneras vamos a hacer una trepanación, sobre todo en las queratoplastías penetrantes, 360 grados, vamos a seccionar todos estos nervios corneales y si de por sí había una hipoestesia o una anestesia, vamos a hacer una ruptura física de todas estas inervaciones. Entonces el pronóstico de las queratoplastías generalmente falla. Okay, no sé si hay un comentario o pregunta del público. Bien. Doctora, mi pregunta es sobre la nisergolina. Primero, en estos pacientes que se había tomado ya o se había usado una terapia convencional, ¿incluía, digamos, algo en especial para cada uno de sus pacientes? ¿O tienen un momento en donde dicen, este paciente no va a mejorar porque comentó que unas semanas? Sin embargo, me imagino que también depende mucho de la causa base, ¿no? O sea, no podría compararse el paciente que presentó de queratopatía bulosa con uno de los pacientes que mencionaba la doctora en el instituto, ¿no? O sea, el problema de origen. Y también mi pregunta va encaminada a eso, o sea, si realmente en ellos la terapia que estaban usando previo era la misma. Y la segunda es si se sabe o ustedes consideran que basándose en que no solo fuera para los pacientes que tienen alguna deficiencia o algún aspecto neurotrófico ya conocido, pudiera entonces ocuparse para otros pacientes que también tienen estos problemas del epitelio crónicos. Por ejemplo, digo, es pregunta, los pacientes con quemaduras que tienen cierta competencia límbica, que no es una quemadura total, y que definitivamente a pesar de todos los tratamientos y de los muchos procedimientos que se les pueden hacer para que su limbo sea competente y poderles ofrecer algo posteriormente. No sé si a lo mejor entonces también tuviera cabida ahí. Me voy a ordenar un poco varias. La primera pregunta que me hiciste era el tratamiento que tenían los pacientes. El tratamiento no era exactamente igual, pero tenían la terapia máxima en cuanto a lubricación, se utilizó incluso episodios de parche, de ojo parchado, lente contacto. Y a pesar de todo eso, nosotros lo medimos fotográficamente con medición del defecto epitelial. Persistía, sí. Se modificaba en 0.5 milímetros por semanas. Entonces ahí es cuando decidimos, como terapia agregada, agregar la nisergolina y les ha ido bastante bien. La otra pregunta que me hiciste en cuanto al tipo de pacientes que tenían una patología, los pacientes principalmente que hemos nosotros tratado son pacientes con defecto epitelial persistente, estos dos casos por úlcera y otros defecto epitelial persistente, hay uno por quemadura por químico y dos por úlceras neurotróficas. Y han sido más o menos la misma respuesta, o sea, entre los 7, 10 y 15 días empieza ya a mejorar, incluso hasta cerrarse el caso completamente. La literatura dice que solo un artículo encontré que en pacientes con pénfigo y queratoconjuntivitis vernal vieron que tenía había un número mayor de receptores y de NGF, tanto en la conjuntiva como en la córnea. Yo creo que es una terapia que ya
in vitro se ha visto que sí hay niveles elevados y que sí funcionan. Creo que la parte que viene ahora es como ver la parte clínica si realmente es tan así. Y sobre todo que aparentemente no hay daños sistémicos importantes con esta dosis, ¿no? De 30 máximo, aunque... No sé si, Tamar, ¿quieres contar de lo que medio recomendaron neurólogos y esto? La nisergolina es un medicamento realmente satanizado un poco en el mundo de la neurología. El neurólogo vascular, que es un subespecialista que ve infartos cerebrales, no la usa. El psiquiatra o neurólogo especialista en demencias tampoco la usa porque no considera que sea efectivo para modificar el curso de la enfermedad. Entonces, los que lo usan un poco y a dosis mucho mayores que eso son los otorrinos para tratar a los pacientes con síndrome de Meniere. Pero realmente es un medicamento que lo consideran como que es un mito que realmente ayude a mejorar perfusión cerebral, que es lo que se dice que ayuda a mejorar al paciente con demencia o enfermedad vascular cerebral porque mejora la perfusión cerebral. Solamente algunos otorrinos lo utilizan en Meniere. Perdón, ¿y se sabe si las dosis que se han manejado en estos trabajos causaron algún efecto sobre los pacientes? Ninguno reportaron ningún efecto. ¿Tu paciente nomás? Ok, el paciente, el doctor Gago, que tuvo mareos, como síncope, como vértigo. Pero bueno, del resto no hay. Por ahí leíste unos efectos no deseados, ¿no? Pero no eran. Sí, decían que eran mínimos o moderados. Como todo esto. Un poco de náuseas, malestar abdominal y algunos como. Tenían una lipotimia, literal, como sensación de lipotimia, mareo. Pero decía todo que era mínimo, nada reportado así, adverso. Decía incluso que podía producir como efecto, como el peor, hipotensión. ¿Algo más? ¿Quieres cerrar? Bueno, pues un último comentario, el doctor Vaca. ¿Sí? En algún momento, en el grado 2, ya estamos con la presentación, nadie contempla el colgajo en alguna variedad técnica, observando el fenómeno de él, la cantidad de lactanos, que de ahí decidas poner el colgajo antes de que se adelgace. Como mencioné al principio, todo el mundo se le queda viendo ahora que no se performa. Sí. Pero antes de que suceda eso, en la forma en la que está la vasculatura y que puedas cubrir el defecto y que te esperes a que pueda, porque obviamente tienes un epitelio conjuntival, vas a ir a poner ahí, que tienes una vasculatura que viene de una zona donde no está con exposición y que pudieras ayudar en algo, porque como ya lo mencionó la doctora, llegar al grado 3 es irte al trasplante y el trasplante se evita. Sí, esa es opción. También, bueno, se comentó un poquito, quizá membranas amnióticas también, o varias capas podrían funcionar, ¿no? Pero sí, no esperarse, más con el diagnóstico, o sea, teniendo el diagnóstico ya con sensibilidad, creo que no hay que retrasar mucho las opciones. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues un último, si quieren. También en estos casos cuando son niños, pues el manejo es más difícil, ¿no? Hacer una tarsorrafia en un niño, el riesgo de ambliopía es muy alto, pero el riesgo de perforación también. Comentario. Bueno, agradecemos a la doctora Narli, creo que nos va a dar un mensaje. Pues muchísimas gracias por haber asistido. Si gustan pasar al Ambigú, que es el laboratorio Salergan, lo auspicia. Muchas gracias.